Dios les bendiga, hermanos, en esta mañana. Vamos a orar, Padre Celestial, Señor Jesús. Te agradecemos, Señor, por la oportunidad que nos da nuevamente estar aquí reunidos alrededor de tu presencia para vocear tu palabra, Señor. Pedimos, Señor, que todos nuestros errores, nuestras faltas, nuestras equivocaciones, sabemos, Padre, que han sido perdonadas, que han sido limpias por la sangre derramada del Cordero y, Señor, por la fe en ti, Señor, por esa perfección que somos perfectos en ti, Señor. Estamos aquí esta mañana, Señor, con un solo propósito, de honrarte, de glorificar tu santo nombre. Y Padre, te pedimos que el Espíritu Santo haga esta palabra clara, la haga audible, entendible a nuestros corazones, Señor. Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén, Señor. Bueno, hemos estado llevando hace días este mensaje que se llama El rato. Y hoy tenemos la quinta parte. Pues vamos, yo creo que nos llevaremos otra partidita más y estaremos terminando, si es posible, dentro de 8 días. Pero entonces lo que acontece es que lo hemos estado llevando despacio, pero por partecitas, porque si tomáramos este mensaje, todo nos llevaría por ahí 4 meses, porque estos mensajes son muy profundos y tienen mucha revelación allí dentro del mensaje. Pero vamos a continuar con el tema. Esta es la parte 5. Y vamos a leer el texto que el hermano Abraham tomó como base para este mensaje. Es el Salmo 27, del 1 al 5. Dice así la palabra del Señor: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién hay de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mi carne, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado de Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová, para inquirir en su templo, porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Amén. Vamos a tratar de acoplarnos con el mensaje de hace 8 días, porque ya llevamos cuatro partes. Esta es la parte quinta. Vamos a hacer un recuento para que podamos irnos acoplando, para poder que entendamos lo que vamos a hablar en esta mañana. Hagamos un recuento. Hasta aquí hemos avanzado un poquito, hablamos de la fe, la revelación, etcétera, etcétera. Pero hagamos un pequeño recuento, porque si queda lo que dejamos hace 8 días. Dice, el descenso, estamos hablando del descenso, ¿sí? El descenso de Cristo, ¿sí? A la tierra. No es el descenso de Jesús. Bueno, cuando él comienza a descender, vamos a tratar de irnos acoplando para que lo podamos comprender bien. Hagámoslo despacio. Cuando él comienza su descenso a la tierra, ese no es el descenso de Jesús, sino el descenso de Cristo. Cuando Cristo desciende a la tierra, él trajo un mensaje. Él trajo el mensaje que se llamó el mensaje de aclamación. Eso ya lo hemos leído, así que lo estamos estudiando. Este mensaje era para llamar a los hijos a la palabra original. Era para volver el corazón de los hijos hacia la doctrina apostólica. Ese era el momento del aceite. Ese era el momento de que las vírgenes pudieran obtener aceite para que sus lámparas pudieran arder. Pero como vimos hace 8 días, ellas no lo podían obtener. Solamente había un grupo que lo tenía, que eran las vírgenes prudentes. Estas otras no lo podían, aunque ellas hubieran querido obtenerlo y querían obtenerlo, no lo podían obtener porque no venían para obtener ese aceite. Vimos que la Biblia decía que la lámpara, y la Biblia dice que la lámpara es la palabra, esta Biblia también, pero que esa lámpara sin el aceite no iba a funcionar, se necesitaba el aceite, ¿sí? Entonces vamos aquí a avanzar poco a poco para que vamos comprendiendo. Entonces dijimos que esa voz trajo un mensaje, que fue el mensaje de aclamación. Y ese mensaje dijo, es Mateo 25, 6, dice, a la medianoche se oyó un clamor,
he aquí viene el esposo, salid a recibirle. Esa fue la voz de aclamación. En este momento que esa voz sonó, en ese momento que esa voz sonó, era el momento de salir, porque salgan porque el esposo viene. Si le ponemos buen cuidado a esto, vamos a entender lo que vamos a hablar más adelante. Dios, salgan porque el esposo viene, es el momento de salir. Pero habían unas que tenían aceite, otras que no tenían aceite. ¿Ve? Entonces, usted ve que esto no ocurrió como nosotros pensábamos, que esto ocurrió instantáneo, no, esto es un lapso de tiempo. Y vamos a mirar por la Biblia y por el mensaje más adelante. El profeta nos dijo, es el tiempo, él lo repite muchas veces, es el tiempo de Lucas, de Malaquías 4:6, también de Lucas 17:30, bueno, eso lo hacemos nosotros en memoria. Esto duró un lazo de tiempo. Esto no ocurrió, el esposo viene, ya salimos. No, esto ocurrió en un lapso de tiempo. Esto ocurrió en un lapso de tiempo. Quiero que le podamos cuidar, vamos a poner un ejemplo. Usted sabe que el pueblo de Israel salió y volvió a Israel. Pero eso no ocurrió Israel en un día, no. Eso es, aún hay hermanos israelitas o gente israelita volviendo a Israel, que aún estaban esparcidos alrededor del mundo. Nosotros sabemos que el 14 de mayo de 1948 fue ya la independencia, o sea, ya tenían patria. Pero eso se demoró un tiempo, todo tiene un tiempo. Por eso yo voy a poner un ejemplo más sencillo que ese, para que lo podamos comprender. Un ejemplo que yo sé que va a ser de bendición. Yo sé que ese ejemplo va a ser de bendición. De bendición. Por ejemplo, yo aquí tengo un switch de esos que prenden la energía, pero está de noche. Entonces ¿qué hago yo? Si yo tomara el tiempo mientras que hundo el interruptor, y de contar el tiempo, el momento que se demora para para prender la luz y que la oscuridad se vaya, podríamos tomar unos milisegundos o unas centésimas de segundo. Eso se podía hacer. Se puede hacer unas centésimas de segundo o unas milésimas de segundo. O un tiempo. Todo tiene un tiempo. ¿Por qué tiene un tiempo? Porque nosotros salimos de la eternidad. Y cuando caímos aquí a la tierra, a esta tierra, entonces dijo el profeta, el mensajero, él habló de esa protuberancia. Nos salimos del círculo de la eternidad y se salió una pequeña protuberancia y caímos bajo tiempo. Por eso el tiempo nos corre a nosotros, pero el tiempo no corre sino en cuanto a la carne. Pero en cuanto a la parte espiritual, el tiempo no corre. Podemos tener la cabeza blanca, miren, en cuanto a la carne, pero en cuanto al espíritu, no. En cuanto a la parte espiritual, no, porque aunque nos salimos de ese círculo de la eternidad, apenas hay una protuberancia saliendo de allí. Lo que salió allí fue el cuerpo, pero el espíritu quedó allí. Por eso en cuanto a la parte espiritual, en cuanto somos eternos, en cuanto a la parte física, somos temporeros, pero es un tiempo que corre aquí. Por eso vemos que esto que estaba ocurriendo acá, la voz de aclamación, no era continua, sino por un tiempo. Es un espacio de tiempo que tenía que ocurrir porque Dios así lo preordenó. Vamos a que nos quede bien claro, vamos más claro todavía. Y vamos a tomar una escritura que es muy conocida de todos nosotros. Esto es segunda de Pedro, el capítulo 1, el verso 19. Yo creo que usted lo tiene allí. Vamos a esperar que lo pueda abrir su Biblia para que lo leamos juntos. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 19. Dice así la palabra del Señor. También tenemos la palabra profética más segura. Está hablando de esto, o sea, de esta palabra, de las cartas en ese tiempo, pero esta es la palabra profética más segura. Mira acá.
Estamos hablando de, allá en segunda del apóstol Pedro. Dijo así, a la cual hacéis bien estar atentos, o sea, a la cual hacéis bien estar atentos a esto. ¿Por qué? Hagamos esa pregunta. Porque ella es como una antorcha que alumbra en lugares oscuros. Lea de ahí de su Biblia. Esto es el Salmo 119, 105, lo mismo. Lámpara a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Es lo mismo, mire. Lo repito otra vez. ¿Por qué? Dice, la cual hacéis bien estar atentos a esta palabra. ¿Sí? Como una antorcha que alumbra en lugares oscuros. Hasta, mire esa palabra, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Observe esa palabra hasta. Usted tiene, estaba hablando el apóstol Pedro, dijo, ustedes tienen la palabra profética más segura. Está acá. Mire para acá. Quiero que esto le quede claro. Dijo, ustedes tienen la palabra profética más segura. Hasta, hay un hasta que el lucero de la mañana resplandezca en vuestros corazones. Usted era que era el apóstol Pedro colocando un tipo. Él estaba colocando un tipo para hacerlo entendible a la gente de aquel tiempo y a nosotros hoy también. Usted sabe que el lucero de la mañana se llama el lucero de la mañana, la estrella de la mañana, la estrella del alba. Es ese planeta Venus que vemos por acá en el oriente, en las madrugadas, los que madrugamos. ¿Eh? Vemos que como brilla en la mañana. Entonces él puso ese tipo. Yo, hasta que ese lucero de la mañana brille en vuestros corazones, porque estaba hablando del mismo Señor Jesucristo. Hasta que Jesucristo sea visible en usted. Muchas personas dicen que ese lucero se refiere, más la gente de la denominación dice que ese lucero se refiere a Satanás. No, vamos a leer lo que es Jesucristo. Si usted voltea su Biblia allí, abra su Biblia por favor. Apocalipsis 2:28 dice, y le daré la estrella de la mañana. Y adelántela un poquito al capítulo 22, el verso 16. Dice, yo Jesús he enviado a mi ángel para daros testimonio de estas cosas en la iglesia. Yo soy la raíz y el linaje de David. ¿Y qué más dice ahí? La estrella resplandeciente, ¿de quién? De la mañana. ¿Quién es la estrella resplandeciente de la mañana? Jesucristo. Hasta que Jesucristo, hablando con ellos allá atrás y hablando con nosotros hoy aquí también, hasta que Jesucristo sea tan visible en usted, hasta que usted suba a la estatura del varón perfecto, hasta que nos levantemos a esa estatura. Eso es lo que está aquí hablando el apóstol Pedro. Yo creo que vamos a ir un poquito, vamos acoplándonos para poder entrar en el mensaje. Entonces hay un hasta, no se olvide eso, que eso es muy importante, que usted se recuerde de eso. Entonces usted sabe que ya entramos al mensaje, al mensaje de nuestro tiempo, ya, al mensaje de hoy, al mensaje que nos trae Dios a través del profeta mensajero de este último tiempo. Ya no hay otro profeta. Hay una proliferación de profetas, porque es el tiempo del fin. Tenía que ser así y tiene que ser así. Eso lo habló el hermano Branham. ¿Cómo sabe si hay un billete original, tiene que haber un falso, o viceversa? ¿Cómo nos damos cuenta si hay una mujer buena? Porque tiene que haber una mujer mala. ¿Cómo nos damos cuenta si hay un hombre correcto? Porque tiene que haber un incorrecto. ¿Ve? Eso se necesita. Necesitamos eso que está ocurriendo hoy, la proliferación de falsos profetas, falsos ungidos. Se necesita, porque eso va a entender dónde está la palabra verdadera, porque la simiente de Dios nunca podrá ser engañada, porque esa simiente y esa palabra son exactamente el mismo. Eso lo sabemos nosotros por el mensaje, y yo lo creo. No sé si usted lo crea, pero yo lo creo, y es porque esa es la palabra del Señor. Entonces, cuando usted sabe que los que conocemos un poquitico el mensaje, sabemos que hay un hasta.
fuimos justificados hasta ser santificados. Somos santificados hasta recibir el bautismo del Espíritu Santo. Cuando ya usted subió esa etapa al Espíritu Santo, usted no tiene que volver a ser justificado porque ya lo fue. Cuando usted fue justificado, es santificado, ya usted no tiene que volver a hacer retroceder atrás otra vez para volver a hacer eso lo mismo, porque el profeta nos dijo, y también dice la palabra del Señor en Hebreos, dice, deje ya los rudimentos de la doctrina de Cristo y avance a la perfección. Creo que eso lo entendemos, yo creo que lo entendemos un poquito claro hasta allí. Entonces esta voz de aclamación fue hasta volver el corazón de los hijos a la doctrina apostólica. ¿Sí? Fue esta voz de aclamación fue hasta volver el corazón de los hijos a la doctrina apostólica. Esto no continúa y continúa como mucha gente piensa, no. Esto fue por un lapso de tiempo. Mucha gente dice, no, por eso vamos a mirarlo y vamos a mirarlo con todo detalle y quiero que guarde su paz para que lo pueda comprender. ¿Por qué fue hasta, si tomamos un ejemplo, vemos a Juan Bautista que fue el precursor de la primera venida? Ese fue Juan Bautista, el precursor de la primera venida del Señor Jesucristo. Todavía no hemos entrado en el mensaje, estamos apenas acoplándonos con el mensaje de 18 días. Entonces, él fue el precursor de la primera venida del Señor Jesucristo. El trabajo que hizo Juan Bautista, usted lo ve, dice, fue introducir al Mesías en su primera venida. Por eso si usted voltea su Biblia, a San Juan 3:30, dice, es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. ¿Sí? Fue un tiempo hasta que Jesús vino a la escena, ya tenía que dejar que Jesús, que era el que precursó, creciera y que él, Juan, que vino con esa voz que aparejaría el camino, enderezaría la senda, para que los discípulos, los que escucharan esa voz, los que tuvieran oído para escuchar esa voz, pudieran entender quién era el Mesías y lo pudieran recibir. Es lo mismo hoy, eso no ha cambiado. ¿Ve? Porque como fue con Juan Bautista, así sería con el profeta de este último tiempo. Por eso muy poquitica gente pudo recibir el mensaje que trajo Juan Bautista. Y aún más, recibir a Jesús. ¿Por qué? Porque ellos no comprendieron, los fariseos tenían todo lo necesario. Pero ellos no pudieron recibir a Juan, no podían recibir el mensaje de Juan, no podían recibir el aceite que traía Juan. Juan traía el aceite para abrir el ojo espiritual, porque el ojo espiritual se había cerrado por el frío de las denominaciones, por el frío del pecado. ¿Sí? Los ojos se habían cerrado, entonces necesitaban el aceite para calentar esa lámpara, y eso lo traía Juan en su momento. Entonces Juan tenía que abrir con ese aceite, colocarlo en el corazón de estas personas para poder aceptar. ¿A quién tenían que aceptar? Nada más y nada menos que al Mesías. Ellos tenían que entender quién era el que venía. Hacían 400 años no tienen un profeta, porque Malaquías fue 400 años antes de Juan. ¿Cuántos lo recibieron? Como 5 o 6 personitas apenas. Escudriñe la palabra, escudriñela. Mírela ahí, mire la palabra, escudriñela. Ellos no la pudieron aceptar. Aún estando Jesús hablando, profetizando, sanando, discerniendo las mentes, el corazón de las personas, ellos no pudieron aceptar. Ellos no sabían que el Mesías era un profeta. Ellos no lo pudieron aceptar. Entonces Juan fue hasta que Jesús ya de entrada tenía que menguar. Por eso esto es hasta un hasta. Quiero que le pongamos buen cuidado. Si voltamos nuestra Biblia a Mateo 17:10 al 11, quiero leerlo. Una escritura muy conocida. Dice, entonces sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero?
Observe esto. 11. Respondiendo Jesús les dijo, a la verdad y al vendrá primero y restaurará todas las cosas. ¿Qué restaurar? Volver una cosa al estado que tenía antes. Volvernos otra vez a nosotros. Estoy hablando al estado que teníamos antes. Por eso para volver, tenemos que haber estado allá. Por eso, si usted voltea su Biblia y en su casa usted lo va a estudiar, a Hechos 3:19 al 21, usted lo puede ver, vamos a mirarlo. No tenemos a Juan en esta mañana. Dice, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de descanso. Y Él envía a Jesucristo que fue antes anunciado, de quien es cierto que el cielo reciba o retenga hasta tiempos, paremos así, hasta los tiempos de que nuestro corazón vuelva a la doctrina original. Ahí lo dice, a la restauración de todas las cosas. Restaurar es volvernos otra vez al estado original. Entonces, leámoslo para nosotros los creyentes del mensaje. Es necesario que el cielo retenga a Jesús hasta los tiempos de que sencillo, que nuestros corazones, digámoslo así para que lo podamos conocer, nosotros conocemos el mensaje, volvamos a la palabra original. Cuando nuestro corazón vuelva a la doctrina original, volvamos al original, entonces Dios soltará a Jesús. Estamos mirando, esto lo tenemos aquí está aquí en la Biblia y en el mensaje, en los mensajes, mírenlo. Mira los mensajes, mírenlo, aquí están. Por eso fue la aparición de la nube. Ve que es un tiempo, escudriño allá en su casa, en su hogar, escudriño para que lo pueda ver realmente como es. Entonces, vamos aquí un poquito más adelante. Dice, hasta que ellos pudieran recibir a Jesús el profeta. Pero vamos a avanzar un poquito acá por cuestiones de que así podemos entrar en el mensaje. Si nosotros miramos ese descenso, por acá tenemos la nube, allí la tenemos. Ese descenso, ese descenso no fue el día que bajó la nube, sino que el descenso venía ocurriendo de más atrás, pero cuando ya la nube desciende, es el tiempo cuando Dios suelta a Jesús aquí. Estaba retenido, por eso es que no nos podemos basar por las fábulas, escúcheme bien, no. Básese por la palabra, escudriñe los mensajes y escudriñe la Biblia, porque la Biblia se hizo un libro nuevo. Cuando los sellos se abrieron, esta Biblia quedó otra vez nuevecita. Usted la abre y usted ve ahí que está metida la revelación de la palabra junto con este mensaje. Esto estamos hablando para la gente del mensaje, no estamos hablando para la gente de las denominaciones. Ellos nunca entenderán esto. ¿No? Ellos nunca lo van a entender, Esta semana hablaba un hermano con una hermana es del mensaje, ella es del mensaje. Ella dice que ella escucha la doctrina sana, que no escucha esta doctrina porque esto no es sano, que ella escucha la doctrina sana porque eso viene de la denominación. Usted habla con los trinitarios, ellos tienen la sana doctrina. Habla con los pentecostales, tienen la sana doctrina. Habla con los católicos, tienen la sana doctrina. Pero para ella esto no es sana doctrina. ¿Sí? ¿Por qué? Porque eso es una pega de la denominación. ¿Por qué? Porque solamente nos basamos a lo que nos dicen. No, escudriñe. Jesús dijo, escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y dan testimonio de mí, está hablando Jesús, de esta palabra. Y hoy esta Biblia, este mensaje habla de usted. Si no habla de usted, entonces vuelva, dijo el hermano Abraham, vuelva y comience de nuevo hasta que vea usted a Jesús en esta palabra, hasta que usted vea a Jesús en esta palabra, hasta que se vea usted en el espejo de la palabra. Esto es muy importante que lo hablemos. Hablo con los hermanos del mensaje. Entonces avancemos aquí un poquito por la cuestión del tiempo, pero vamos a leer un mensaje. El mensaje de la palabra habla de la simiente original, parte 2. Quiero que me preste toda su atención. Vamos a entrar ya en el mensaje. Estamos hablando del rapto, la quinta parte.
La palabra hablada es la simiente original, parte 2, anótelo. No le doy la página para que usted lo pueda buscar, para que gaste un poquitico de tiempo. Dice así, dijo el profeta, el hermano Branham, como las profecías del tiempo del fin se repetirán, yo creo, como el primer precursor, primero fue Juan, escuchen, vino del desierto y clamó. ¿Quién clamó? Juan. He aquí el Cordero de Dios. Esto es San Juan 1:29, anótelo. ¿Qué hizo Juan? Dijo, vino del desierto y clamó, dijo, aquí el Cordero de Dios, he aquí el Cordero de Dios, está hablando, mostrando a Jesús, que quita el pecado del mundo. ¿Quién hizo? Juan, el precursor de la primera venida. El segundo precursor, ¿quién fue el segundo precursor? El hermano Branham. ¿Estamos ahí? William Marion Branham. El profeta de Malaquías 4:6. Lucas 17:30. Apocalipsis 17. Dijo, él probablemente hará lo mismo, apuntando a la gente a una novia nacida, escúcheme bien, apuntando a la gente a una novia nacida por la palabra. Quiero que le pongamos buen cuidado a esta palabra. Por es que nació de la palabra. Pero en paréntesis, apuntando, quiero que le ponga buen cuidado a esto. Por es que nació por la palabra. Pero de, entre paréntesis, de es que lleva el nombre de él. Esta novia nació de la palabra y nació de, lleva el nombre de él. De lleva el nombre de él. Ya no la señorita, usted que puede llamar a la señorita Jesús o a la señora Jesús. La señora de Jesús, la señorita de Jesús, nació por la palabra, pero es la señora de, o la señorita de Jesús, llámelo como usted lo vea mejor. Esto es muy importante. Dice, ¿nació de qué? Nació por la palabra, de la palabra. La novia de Cristo será apuntada hacia los cielos en la aparición de Jesús, clamando, he aquí el Cordero de Dios, vendrá fuera de sus labios. Dios nos ayude a estar listos para este evento cercano. Qué tremenda escritura para usted y para mí que creemos el mensaje. Esto es la palabra del Señor. Es una tremenda escritura porque estamos hablando del rapto. Esto es muy importante que lo tengamos presente. Entonces vamos a mirarlo con despacio. Quiero que me le ponga buena atención. Dice, la novia de Cristo será apuntada a los cielos en la aparición de Jesús. Cuando comenzó el mensaje, la aclamación comenzó desde tiempo atrás. Usted puede escudriñar cuando comenzó el hermano Branham su prédica y después cuando comenzó a ir avanzando cada día más y más, porque Dios suelta, cada día trae su afán, Él suelta lo que se necesita en el tiempo preciso. Pero en 1963 aparece la nube. Esto que la gente de las denominaciones maldicen, otros que del mensaje la han colocado y le prenden velas. Eso es contra todas están errados. El que la maldice está errado y el que le prende velas está errado, exactamente lo mismo. Porque esto es una manifestación, porque Dios nos muestra en la parte natural lo que acontece en la parte espiritual. Cuando aparece esta nube, la aparición, es la aparición que estamos hablando acá. Dijo el hermano Branham en ese mensaje, dijo, el profeta la apuntará a ella, a los cielos, le dirá, mire ahí, mire. Y clamará a gran voz, leámoslo acá. Dice, o sea, la novia de Cristo será apuntada a los cielos, diciéndole, mire, está mirando, está viendo. En la aparición de Jesús. Esto no va a acontecer más adelante como mucha gente está esperando. Aquí lo vamos a mirar. Esto aconteció en 1963, el 28 de febrero de 1963. Escudriñelo en el mensaje, escudriñelo en la Biblia, escudriñelo. Hubo una primera venida, que fue la venida cuando Juan Bautista
fue la venida, la aparición y venida que fue Jesucristo, Dios hecho carne aquí. Dios, el hermano Abraham, se unió el cielo con la tierra. Esa era su primera venida. Por eso, cuando aparece aquí Jesús, Jesús en unidad era Dios y es Dios en unidad. Esa fue su primera. ¿Por qué venía por qué tenía que ver haber acontecido esa primera venida? Porque acontecía de redención, para poder redimirnos, poder redimir a los que fueran posiblemente, digámoslo así, o más claramente, digamos, a los que eran redimibles desde antes de la fundación del mundo. No enredemos las cosas, hablámoslo claro. Entonces, cuando Él aparece acá, ese fue su primera venida. Entonces, por eso dijo el hermano Abraham, el cielo y la tierra se juntaron, se besaron. ¿Por qué? Porque ya vino un Redentor y moró en un cuerpo, en un tabernáculo, en un templo que se llamó Jesús. Y murió en la cruz del Calvario, ¿para qué? Para limpiarnos del pecado. Ya podía volver por segunda vez en la forma del Espíritu Santo a morar en los cuerpos, porque ya habían sido limpios por la sangre derramada del Cordero. Eso lo sabemos nosotros de memoria, no lo vamos a tocar porque lo sabemos de memoria. Lo que nos interesa es esto que estamos leyendo. Dice, y aquí el Cordero de Dios, dice, la novia de Cristo será apuntada a los cielos en la aparición de Jesús. ¿No? ¿Quién lo apuntaría? Pues el profeta, clamando. ¿Quién está clamando? Ella, no él. Porque mucha gente está esperando que el hermano Abraham regrese para que diga, véalo, ahí está. No, mírelo acá escrito. Mírelo acá, mírelo en el mensaje de la palabra de la simiente original. Mírelo que ahí está escrito. Por eso usted escudriñe, usted mismo, lea los mensajes, léalos. Escuche las cintas en su casa, escúchelas, léalo. Pero en el púlpito se necesitan los predicadores. Eso no es como dicen personas, eso es sana doctrina, porque si nosotros tenemos en la Biblia que dice, Dios constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, y nosotros quitamos, lo cortamos de la Biblia, usted nunca entenderá esto. Puede escuchar la cinta las veces que usted quiera escucharla y nunca lo va a entender, porque está cortando a la palabra de Dios. Dijo el hermano Branham, dijo, cuando Jesús murió, él tenía que permanecer 36 horas allá. No se podía levantar. ¿Por qué? Porque había unos barrotes de acero, de hierro, de acero fuertes allá, que lo detenían. ¿Cuáles son los barrotes? Dijo, la palabra. Hasta que la palabra no se cumpliera, él no podía salir de allí. Eso lo abrió el profeta. Por eso usted tiene que mirarlo. Mírelo, hermano, por Dios. Mírelo, hermana, mírelo. No vaya a maldecir hasta que no escuche esto, sino unas 4 o 5 veces. Cuando usted escuche este mensaje unas 4 o 5 veces, ahí me puede maldecir, porque todavía no lo vaya a hacer. No por mí, porque lo que Dios bendijo, nadie lo puede maldecir. Por usted mismo, escúchelo primero y escudriñelo. Nunca podemos entender eso si le cortamos a la palabra del Señor. Nunca lo podemos entender, porque Dios dejó un plan establecido. Y lo que Dios dijo, así es. Nada ni nadie lo puede cambiar. Dios, por cuanto Él no cambia, Dios, podemos confiar plenamente en Él, dijo el hermano Branham. Entonces, dice, lo repito otra vez, la novia de Cristo será apuntada a los cielos en la aparición de Jesús, clamando. Era en el tiempo del hermano Branham, cuando apareció la nube. Ella será apuntada a los cielos en el tiempo, Jesús clamando. ¿Quién clamó? ¿Quién fue la voz de aclamación? Del hermano Branham. Dios vino a través del hermano Branham clamando. Esa voz de aclamación llamando, vengan, porque el esposo viene, vengan. ¿Sí? ¿Y qué pasará? Sigo leyendo. Dice, observa, he aquí, ¿qué diría él? He aquí el Cordero de Dios. Tremendo. Aquí hay algo profundo, rico para la novia de Dios. Perdón, para la novia del Señor Jesucristo. Hay algo rico ahí. Dios, clamando a gran voz, he aquí el Cordero de Dios. ¿Quién es el Cordero de Dios? La novia. ¿A quién apuntó? Jesús, Juan Bautista, a Jesús. ¿Qué es el Cordero? La parte humana. Usted lo sabe que es verdad. La parte humana de Dios. La parte donde Dios vino a morar. Jesús es el Cordero de Dios.
Por eso el profeta dijo, por eso la paloma podía llegar a ese cordero, porque era un cordero, no era un lobo o era un chivo, era un cordero. Entonces, que el hermano Abraham, ella la apunta a ella y clama, he aquí el Cordero de Dios. Y póngale otro cuidado a esto. Sigo leyendo. He aquí el Cordero de Dios. Y vendrá fuera de sus labios. Tremendo. ¿Qué vendría fuera de los labios del profeta? Bueno, pongámosle 3 puntos y escudriñelo. Ahí le damos un poquitito porque escudriño. Dijo el hermano Abraham, Cristo en su segunda venida. ¿Y quién es Cristo? ¿Quién es Cristo? La palabra. ¿Quién es Cristo? El Espíritu Santo. ¿Quién es Cristo? No digamos más porque las denominaciones se van a aterrar. El ángel, digámoslo, el ángel del pacto, el ángel de Jehová. Decía un hermano, me decía un hermano, es que el Espíritu Santo es un hombre. Eso es un amén. Pero Cristo es el ángel de Jehová, el ángel del pacto, ¿sí? El Espíritu Santo. Él viene como descendió, como descendió, ¿a quién descendería? Dejémoslo ahí. Que usted sabe, por eso es que hemos cerrado etapas y la gente aún está en las etapas antiguas. Vamos a la palabra, a la Biblia. Dice la Biblia que el creyente es como la luz de la aurora que va de aumento en aumento, en aumento, en aumento hasta que el día es perfecto. Y pongo otros punticos allí. Sino que en los días de labor del séptimo ángel, cuando él comienza a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará. Por eso es que hoy cerramos a un asta y arrancamos otro asta. Pues el profeta comenzó a decir, y usted lo va a escuchar en los mensajes, os conjuro por la novia. Usted dice, ¿cómo así? Eso no lo hablaba por hablarlo. Era un profeta, y él fue un profeta original, verdadero. Así nos duela, y así le duela a las personas, es el santo profeta de Dios. Pero nosotros no adoramos los sepulcros, no. Nosotros creemos lo que él dijo y lo vivimos. No se olvide de eso. Mensaje de las 10 vírgenes. Observe esto. Cuando Rebeca rápidamente decidió que ella iría con Eliezer sobre el camello, después de que el camello del Espíritu Santo, o para encontrarse con Isaac, el cual es su futuro esposo, ella nunca lo había visto, aunque Dios la estaba guiando. Observe. Isaac iba saliendo al campo en el fresco de la tarde. Recuerden, era el tiempo de la tarde. El profeta ha hablado de eso, usted lo sabe. ¿Era el tiempo de qué? De la tarde. Ese era su esposo, pero ella nunca lo había visto. Ella iba a encontrarse con él por fe. Recuerda que miramos el primer mensaje que predicamos fue fe. El profeta dijo que fe, revelación, dijo, por la fe, Abel ofreció el sacrificio perfecto a Dios. Caín tenía un mandamiento. Caín tenía un mandamiento, pero no tenía fe. No tenía revelación. Y vimos que revelación. Fe es Cristo. Eso ya lo vimos por el mensaje. Y eso está escrito en el mensaje. Por eso el profeta dijo, en los mensajes tenemos la fe de rato. Recuerde que lo dijo. Está escrito aquí que él es Cristo. Están los mensajes. Pero tiene que ser que usted lo vea. Si no hay aceite, no lo puede ver. Usted únicamente va a ver la letra y no la va a ver en la forma como es. Se necesita el aceite porque el aceite produce luz en la lámpara, en esta palabra, no se olvide de eso. Entonces sigamos leyendo acá. Dice así, de esa manera la iglesia va a ser arrebatada en el aire. Observe esto, observe despacio.
en medio del aire, a encontrarse al Señor en su descenso, la revelación de Jesucristo. Entonces, pongan cuidado a esto. Si usted se va a Hebreos, libro de Hebreos, abra el capítulo 12. Vamos a mirar. Hebreos 12, y vamos a leerlo desde el 22 al 23 para que usted lo pueda ver un poquito mejor. Hebreos 12, 22 y 23. Dice el 22. Sino que sino que os habéis acercado al monte de Sión. Usted sabe que el monte de Sión, sabe que es el monte de Sión. A la ciudad de Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. Dice el 23. A la congregación de los primogénitos. ¿Que están dónde? Escritos en los cielos. Al Dios juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. ¿A la qué? A la congregación. Acabamos de leer este de las 10 vírgenes y lo conectamos con esta escritura. Observe, usted está en la congregación, se acercó a la ciudad celestial. Ya. Se acercó a donde están los primogénitos cuyos nombres están escritos, ¿dónde? En los cielos. ¿Dónde está eso? En el libro de la vida del Cordero. Esto es muy importante que lo vamos a explicar con despacio. Creo que no hoy, pero en otra oportunidad vamos a hacer con despacio, para que esto nos quede claro. Si nosotros volteamos nuestra Biblia a Romanos 8:29, vamos a mirarlo también, porque creo que esto le quede bien claro. Romanos 8:29 dice, porque a los que antes conoció, también predestinó para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que él sea el primogénito dentro de muchos hermanos. Entonces, con esta escritura, con estos dos textos de la palabra simiente original, y las 10 vírgenes, y Hebreos, y Romanos, podemos ver claramente que el rato no es como la gente lo piensa, que el rato es para unas personas que fueron preordenadas por Dios para este evento. Y si usted entiende esto, usted va a entender el rato, porque el rato está frente a usted, no está oculto, está frente a nosotros. Si le ponemos buen cuidado y lo repasamos en nuestras casas, repasen su casa, la palabra de la simiente original, lo que acabamos de leer, las 10 vírgenes, esta parte de las 10 vírgenes también que acabamos de leer, repase Hebreos 12, 22, 23 y Romanos 8, 29, y usted para usted comienza a ver que esto, oiga lo que dice aquí, vuelvo y me retrocedo un poquito a las 10 vírgenes. Dice así, Isaías iba saliendo al campo en lo fresco de la tarde, recuerde, era el tiempo de la tarde, ese era su esposo, pero ella nunca lo había visto. Ella iba a encontrarse con él, ¿por qué? Por fe, por fe. Cuando usted esta palabra fe, no se olvide que dijo el profeta, revelación, fe, Cristo. Pariente, para que usted me comprenda, pariente de él mismo. Por eso el profeta dijo en las 7 edades de la iglesia que él creó una iglesia, la sacó de sí mismo, por eso ya no tiene mancha ni tiene arruga, porque la sacó de sí mismo. Ella es hueso de sus huesos, ella es carne de su carne, es espíritu de su espíritu. Ella hoy es el cordero, de Dios. ¿Ve? Un cordero, ella no es un chivo, ni es un lobo, es un cordero. Un cordero que es humilde y que acepta la palabra de Dios, que acepta lo que dice la Biblia, la palabra de Dios, que no le corta, que no le agrega, que lo cree de corazón y que lo vive. Porque vamos a ver el rato, si nos permite, dentro de 8 días, para que usted vea el rato bien sencillo que está allí escrito, lo escribió el hermano Branham. Entonces avancemos por cuestión de que nos quedamos aquí en esto y cuestión del tiempo, ¿sí? Ahora, entonces, hasta ahí nos queda un poquito claro, ¿sí?
Entonces la voz de aclamación o la voz de medianoche es lo mismo, es para preparar a individuos, no grupos colectivos de personas, sino individuos, personas, para poder entender el rato. Si usted no escuchó o yo no escuché la voz de aclamación y no la he podido entender, entonces yo no voy a entender qué es el rato, qué es, no lo voy a poder entender. Solamente voy a entender que viene un rato, viene un arrebatamiento y cualquier fábula artificiosa que me diga un pastor o un predicador o un hermano, yo lo voy a aceptar. ¿Por qué lo voy a aceptar? Pues porque no tengo luz, no tengo aceite en la lámpara para poder verlo. Se necesita ese aceite en la lámpara. Yo sé que muchas personas no les gusta cuando se habla del nuevo nacimiento del Espíritu Santo, pero ellos dicen, yo estoy por allá. Pero todo el mensaje de William Branham está basado solamente en una cosa, nacer de nuevo. Y si usted lo escucha, todo fue basado en lo mismo, en el Espíritu Santo, todo fue basado en lo mismo. Porque sin eso no hay absolutamente nada. Conocimiento. Y el conocimiento envanece a la persona. La letra lo mata, dice la Biblia, pero el Espíritu de Dios vivifica a la persona. No se olviden de eso, hermanos y hermanas. Estoy hablando a creyentes del mensaje de este misterio tiempo de despertar. Entonces vamos aquí un poquito más adelante. ¿Sí? Esto es para preparar individuos para poder entender el rato o el arrebatamiento. ¿Cómo lo va usted a entender o yo lo voy a entender? Si estamos llenos de fábulas, de mitos que los hombres crearon. ¿Por qué se crea esto? Porque esto se necesita, hermano. Usted no se vaya a enojar. Si aquí hay uno que no está correctamente, se necesita que sea así. Aquí hay uno que está bien. Si yo estoy mal, usted está bien. Es una bendición, hermano. No se enoje, está bien, una maravilla. Porque así se necesita. Si nosotros hacemos lo que hizo la iglesia cuando vino el movimiento pentecostal, o pentecostal como lo llaman, cuando se derramó el Espíritu Santo en la calle Azusa, dijo el hermano Branham, la gente vio que eso era verdad, entonces lo metieron dentro de un sistema, y entonces se denominó. Y estamos haciendo nosotros lo mismo eso hoy con el mensaje. La gente lo metió en un sistema, entonces se está denominando, no el mensaje, sino las personas. El mensaje nunca se denomina, la palabra nunca se denomina, ella sigue adelante. Pero lo que nos denominamos somos nosotros, porque tratamos de encerrar el Espíritu Santo en un sistema, tratando de hacer una cosa correcta, de proteger, pero eso no funciona, se necesita lo falso y lo verdadero. ¿Por qué? Porque la novia nunca puede ser engañada. El que diga a usted que la novia es engañada es un falso predicador, ella no puede ser engañada. Necesitamos todo eso, porque es parte del plan de Dios. Se necesita la enfermedad para que haya un sanador. Y cuando está enfermo, usted sabe que está enfermo. Cuando está sano, usted está contento. Sabe que hay un Dios que sana. Si no hubiera enfermedad, usted no sabría qué era sufrir. Todo viene porque Dios lo permitió así. Necesitamos esto que está ocurriendo ahora, esta pandemia que está ocurriendo ahora, para nosotros poder transmitirle a usted por internet esta palabra. Todo tiene un propósito. Posiblemente usted me distingue a mí, hoy me distingue. ¿Sí? Usted por ahí a mí no me odiaba, hoy me odia porque ya me conoce. ¿Sí? Por ahí usted no me amaba, hoy me ama. ¿No? Todo eso se necesita, siéntase contento porque usted es parte del plan de Dios. Entonces yo sigo leyendo acá, miren, ¿cómo se va a entender el rato si nos han llevado de fábulas? Ustedes saben las fábulas que se han creado en el mensaje. Tremendas fábulas de que por Palmira Valle, Colombia, el hermano Branham andando en un caballo blanco, montando un caballo percherón en Palmira Valle. Eso es una locura. Hay un predicador de Cali y otro de Armenia que hablaron con él en la Tebaida Quindío. Ahí están las cintas grabadas. Y hablaron con él. Otros que lo vieron en Puerto Yacá andando en un día, el hermano Branham. Otros que en el llano. Esto en Colombia, que en el llano, el hermano Branham estuvo fritando con un hermano unos patacones, unos plátanos, y volteándolos ahí, hablando con él. Son fábulas. Si usted sabe este mensaje, espíritus seductores, ve que todos son fábulas. ¿Cómo vamos a entender el rato o el arrebatamiento si nos han llenado de fábulas? No. Venga la palabra, escudriñela usted en su casa, escudriñela, deje la televisión, deje las novelas, porque mucha gente del mensaje se volvió mundana, ya no ve sino televisión, novelas, deje eso ya.
venga la palabra, colocan una cinta por cumplir. No, no, no. Venga la palabra, escudriñe la palabra. Y se da cuenta qué tiempo estamos viviendo. Entonces esa olla de aclamación o clamor de medianoche era para, digamos así más claro, es para destruir, volver el corazón de los hijos hacia la palabra, hacia Cristo, para cuando Él apareciera en su segunda venida, ellos lo pudieran ver, entender. ¿Por qué? Porque para Juan Bautista fue más fácil, para Juan Bautista fue más fácil. Juan lo mostró a Jesús en carne y dijo, algo, ahí está, ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, lo puedo mostrar. Para el profeta de esta edad tenía que cumplir unas etapas, la etapa de aclamación y la etapa cuando tenía que mostrarlo. Porque era el precursor, él no se podía ir sin mostrarlo. Porque entonces no cuadraba con la Biblia. La gente dice, él va a venir para mostrarlo. No, él no viene para mostrarlo, él ya lo mostró. Lo que pasa es que usted no lo ha visto, o yo no lo había, tampoco lo había visto, pero lo estamos viendo por la gracia de Dios, por el mensaje que tenemos escrito y también hablado. Para Juan fue muy fácil. Vamos a avanzar aquí un poquitico, que creo que es lo que... ¿Por qué? Porque Juan lo mostró en carne. Si vamos a mirar para que usted anótelo usted. San Juan 1.29. Anótelo para que usted lo pare en su casa. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dice el verso 30. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene el varón cual es antes de mí, porque era primero que yo. Yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por eso viene yo bautizando en agua. También dijo, también dio testimonio Juan diciendo, vi el Espíritu descendía de él como paloma y permanecía sobre él. Mire, este fue su primer descenso. Dijo, yo no le conocía. Si usted va a escudriña, usted que la visión que tuvo el hermano Branham de la nube fue tiempo atrás, cuando él vio la constelación. Lo mismo que aquí, es exactamente lo mismo. Escudriñe, es exactamente lo mismo. Él vio la constelación atrás, en una visión, y la contó. Después aparece el 28 de febrero. Estas son etapas, una etapa. Estas son etapas que comienzan a cumplirse dentro de la misma palabra del Señor. Por eso es que esto está escrito aquí en el mensaje. Esto no es una invención, está escrito en el mensaje, está escrito en la Biblia. Avancemos por cuestión del tiempo. Entonces, la Biblia registra la primera venida, el primer acontecimiento. Ya lo vimos en Mateo 3, 16, 17. Jesús, después de que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y una voz del cielo que decía, este es mi hijo amado, en que tengo complacencia. Dios había dicho que iba a venir, que iba a descender. Él lo prometió, él lo había hecho allá, hablando de Juan, para poder entender hoy. ¿Dónde lo dijo? Lo dijo en Isaías 40, 3 al 5. Dijo, vos que claman en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad la calzada en la soledad de vuestro Dios. Todo valle sea alzado, valle todo los montes, collado y lo torcido se enderece, y lo áspero se allane, y se manifieste la gloria de Jehová. Y toda carne juntamente le verá, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Estamos ahí, eso está hablando de su primera venida. Y ahora en Malaquías 3 ya se aproxima y lo habla más. Dice, he aquí yo envío mi mensajero, eso era Juan, el cual preparará el camino delante de mí. Vendré súbitamente a su templo el Señor. El Señor a quien vosotros buscáis, al ángel del pacto a quien vosotros deseáis. He aquí en Hechos de Jehová de los ejércitos, y en Mateo ya descendió en su primera venida. Yo estaba hablando, eso es lo mismo, el profeta Dios queda lo mismo. Lo que aconteció a Juan Bautista, acontecería a William Branham.
primer precursor, segundo precursor. Subiendo de menor a mayor. No se olviden de eso, para que podamos entender el rato o el arrebatamiento, porque vamos a ver si Dios nos permite. Sí. Entonces, ahora, Él prometió su segunda venida. Vamos a primera de Tesalonicenses 4:13 al 18. Dice así: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como vosotros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, ahí también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. No se olvide esa palabra, Él, que vamos a estudiar dentro de 8 días. Él, los que tienen su nombre. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que hemos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos, dijo el hermano, no seremos estorbo a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, esa es la misma voz de aclamación, con voz de arcángel, esa vamos a estudiar, y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hemos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Recuerde que lo vimos ya atrás, no se olvide, cuando lo vimos en Hebreos 22, 23, y tomamos las bodas del Cordero. Cuando usted ve que estos primogénitos, estos primeros predestinados, ya no, usted ve aquí la carne en la tierra, ahí, ese es usted mismo también, ahí, usted se ve ahí, pero usted no está allí, está allí la carne, pero usted está allá en la reunión de los santos. Por eso usted cuando en la reunión de los primogénitos, rodeado de muchos ángeles, por eso cuando usted entra, se suelta de ese mundo perverso que estamos viviendo y se sienta, usted comienza a recibir la palabra revelada de la hora. ¿Por qué? Porque está usted en reunión con sus hermanos, con el hermano mayor, el primogénito Jesucristo, y con los primogénitos sentados ahí en reunión. Si escudriñes en su hogar para que lo podamos comprender dentro de 8 días, si Dios nos permite. ¿Ve? Luego dice los que vivimos, los que ya hemos quedado, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. ¿Sí? Y ahí estaremos con Él para siempre. Dice el verso 28, por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Por eso, esto que estamos leyendo es la palabra del Señor, esto es la verdad. Esto es la sana doctrina, esto es la palabra del Señor. Nos alentamos los unos a los otros. Por eso, esto es lo que estamos haciendo esta mañana. No estamos haciendo que usted viva de fábulas. No. Estamos haciendo de que usted y yo vivamos de la palabra, de lo real, de eso real. Porque hay una sola cosa real, es Dios, es lo real. Y Dios está aquí en este último tiempo. Eso es lo que muchas personas no han podido entender. Esto es una promesa. Dios lo dijo. Y en 1900, observe, en el año de 1963, 28 de febrero, Dios comenzó, y para que hayamos como 57 años, me parece a mí. Pongámosle cuidado a esto. Dejemos de vivir de fábulas. Sí. Dejemos de vivir de cosas que no tienen sentido. Vivamos de la palabra. Esto es un consejo como un anciano que soy, que yo no le mentiría, porque mis días están contados aquí en la tierra. Mire, ya tengo el pelo blanco, mis días están contados en la tierra. Yo no le mentiría, no estoy ni por plata, ni por fama, no, ni por mujeres. Estamos por la palabra del Señor. Escudriñe la palabra. No vamos a lo que nos dicen, escudriñe la palabra, porque en ellas os parece que tiene la vida eterna. Ellas dan testimonio, ellas testifican de Jesucristo, el verbo vivo, hoy, aquí, ahí en usted. Dejémoslo ahí por la cuestión del tiempo, dentro de 8 nos permite, continuaremos. Dios les bendiga, hermano, Dios los guarde, gracias porque me han permitido llegar hasta ustedes. Dios les bendiga y los guarde.